para poder por nuestras propias manos iniciar un camino como república independiente. Bien, gran parte de esa historia construida por los panameños nos viene desde que los españoles llegan a Panamá, descubren el Mar del Sur y van combinando con los elementos que tiene el Istmo de Panamá una misión estratégica en aquel entonces para España, que fue convertir al Istmo de Panamá en un camino de tránsito, de intercambio de cultura, de intercambio de comercio, de riquezas, entre dos mundos, el mundo de Europa y el mundo de nuestra América, que atravesaban por el Istmo de Panamá, primero en mulas, después en canoa, en caballos, posteriormente el ferrocarril, y luego el gran intento de los franceses de construir un canal por el Istmo de Panamá, que finalmente terminaron construyéndolo los Estados Unidos de América. Muy bien, el 3 de noviembre está íntimamente vinculado al Canal de Panamá, a esa obra de la ingeniería humana, y Panamá es parte de esa historia que queremos conversar con el licenciado doctor Adolfo Ahumada, institutor, dirigente estudiantil en la Universidad de Panamá, dirigió la gran huelga universitaria por los años del 60, participó activamente en el 9 de enero de 1964, luego con el golpe militar se incorpora a él junto con muchos amigos de él de aquella época en lo que se llamó posteriormente el proceso torrijista o el proceso revolucionario o el proceso octubrino. Llegó a ser ministro de Estado y posteriormente fue uno de los negociadores más activos de la época que culminó con los tratados Torrijos-Carta de 1977. Posteriormente fue miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Ya no está en la Junta Directiva del Canal de Panamá y ahora se dedica a sus labores de abogado, a vivir como abogado y además a no tener mezquindad con la historia panameña, porque siempre acude a nuestros llamados para conversar con ustedes y nosotros sobre este país y su futuro. Bienvenido, doctor Adolfo Ahumada. Les reitero mis gracias por estar con nosotros aquí en esta fecha tan importante para los panameños y para esta televisora que quiere celebrar con un poco de historia la fecha de todos los panameños, 3 de noviembre de 1903. Luego del relato, Ahumada, luego del relato de Álvaro con los distintos elementos, háblame un poco sobre la importancia del canal y la república y el Canal de Panamá. Sí, la República de Panamá nace el 3 de noviembre de 1903 y 15 días después, el 18 de noviembre, se firma el tratado Hey-Bruno Varela entre Filipe Bruno Varela, que había sido designado representante de Panamá, para los efectos de conversar con los Estados Unidos el tema del tratado y la construcción del canal, ya no por los franceses sino por los propios Estados Unidos, y la nueva condición del Estado panameño. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado panameño nace muy vinculado estrechamente a la construcción del canal, fundamentalmente porque había dos intereses que llegaron a coincidir. Por un lado, el interés de los Estados Unidos, que estaba convencido de que la ruta de tránsito tenía que ser controlada por los Estados Unidos, sobre todo por finalidades de carácter estratégico, es decir, por la facilidad que eso generaba para submarina de guerra. Y por otro lado, el interés de Panamá, que no había podido usufructuar adecuadamente la ruta de tránsito entre los dos océanos, siendo Panamá una cintura
que permitía el acceso rápido, viable y práctico de un océano al otro océano, de tal manera que esos dos intereses llegan a coincidir al principio del siglo XX con el problema contradictorio de que quedan bajo el amparo de un tratado que fue el de 1903, el 18 de noviembre, Heibo Varela, que contiene disposiciones, reglas y principios que en efecto no eran favorables para la República de Panamá y que casi que en su totalidad eran de conveniencia para los Estados Unidos. Entonces tenemos una contradicción, la gran alegría de que nace un Estado nuevo que recoge todas las preocupaciones, movimientos y actos secesionistas del siglo XIX, que le da contenido de Estado a lo que ya era una nación, es decir, una colectividad con intereses comunes, con una lengua común, con aspiraciones comunes. Se recoge eso el 3 de noviembre de 1903 con la dificultad de que lo hace, pero con el factor de que tiene que lidiar con el nuevo tratado firmado entre los dos países y que Panamá no tuvo más remedio, la Junta de Gobierno de ese entonces, en medio de los acontecimientos y de los estremecimientos nacionales, no tuvo más remedio que admitir, porque uno coincidía con su interés nacional y dos, porque desde luego se trataba de los Estados Unidos, una joven potencia con mucha personalidad internacional, con la fortaleza de su capital bancario y su capital industrial, ya incursionando en el sector financiero, con una marina de guerra que era de fuerza y potencia incontrastable. Entonces todos esos factores se van uniendo para que la nación se convierta en Estado y al mismo tiempo comience a ver cuáles eran las dificultades y los problemas y las inconveniencias que estaban contenidas en el tratado del 18 de noviembre de ese año de 1903. Y ahí empieza una lucha generacional. Ahora, Ahumada, ¿tú piensas que los próceres de 1903, tanto la Junta Revolucionaria como el gobierno provisional y todos los que en una forma u otra tomaron esas grandes decisiones, entendieron que el problema era que o aceptaban esas condiciones o regresábamos a Colombia? Ellos estaban convencidos de que eso era así. Los seres humanos no orientan sus actitudes solamente por su deseo o por sus aspiraciones individuales o por la concreción romántica de un ideal. Ellos tienen que combinar los ideales, pero pisando tierra y sabiendo cuáles son las perspectivas que le ofrece la realidad. En esos momentos, la nación panameña pequeña venía de salir de la guerra de los 1000 días, que se había convertido en un factor de portador de miseria y de carencia, y sobre todo en el plano económico. Y entonces los dirigentes panameños de ese momento saben que no tienen mayores opciones que entrar a una etapa nueva, en este caso en la construcción del Canal de Panamá, sabiendo que eso le planteaba igualmente un panorama de lucha hacia el futuro, pero que si no daban ese paso concreto y específico,
se iba a regresar a todo el proceso político que se vivió en el siglo XIX, con el control de Colombia de todo el territorio nacional, el olvido de sus necesidades básicas, la circunstancia de que las guerras, contradicciones y conflictos de Colombia se reflejaban en Panamá sin que necesariamente Panamá tuviera interés o estuviera en el medio de las contradicciones o dificultades que planteaban esos conflictos. Y entonces los dirigentes panameños lo que hacen es sentarse a discutir los caminos que tenían por delante. Y el único camino que ellos tenían por delante era el que además ellos venían soñando desde hace mucho tiempo, que era el camino de la independencia o de la separación, pero sí el camino de la formación de un Estado nuevo. De otra manera, las consecuencias hubieran sido catastróficas. Exigirle a los dirigentes panameños, como lo hicimos muchos cuando éramos jóvenes en otras épocas, que teníamos la impresión, influidos por algunos historiadores, que la dirigencia panameña en el momento no había actuado bien. Creíamos que no habían logrado suficiente flexibilidad como para negociar con los Estados Unidos un tratado del canal, y nos olvidábamos de que en esos momentos los Estados Unidos no estaban para la negociación de un Estado del canal, ni las circunstancias históricas del momento lo permitían. Estas cosas se producen por distintos factores que no solamente son los factores subjetivos, personales, de aspiraciones, sino que se necesitan factores objetivos muy concretos que juntos son los que dan el resultado histórico. Pero la dirigencia panameña de ese momento actuó según se lo permitió la historia y según un deber que ellos sentían que era absolutamente necesario con ellos mismos y con el resto de la nación. Ahora, Omar, una cosa, ¿cómo empiezan los gobernantes panameños, los políticos panameños a manifestar su descontento con la forma en que los Estados Unidos aplicaban ese tratado de 1903? ¿Cómo empieza la clase política, los políticos, los gobiernos panameños a hacerle frente a esas imposiciones o a esas alteraciones o a esa prepotencia del imperio que nacía, que se desarrollaba frente a un país de 300.000 almas, débil, arruinado, lleno de luto, lleno de viudas y de huérfanos? Sí, ellos comenzaron de inmediato, fíjate, desde el 19 de noviembre de 1903. Ya Eusebio Morales, que era uno de los grandes dirigentes del movimiento separatista y que además fue uno de los forjadores de la estructura institucional de la República de Panamá, comienzan a plantear cómo Estados Unidos, y a preguntarse cómo los Estados Unidos van a interpretar este tratado, que está redactado de una manera tan abominable frente a las aspiraciones de Panamá. Ese tratado decía que los Estados Unidos tenían el derecho de actuar en una franja de 10 millas a cada lado de la vía de tránsito como si fueran soberanos. Tenían aquí un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Las leyes que se aplicaban eran las leyes de los Estados Unidos. Se aplicaba, había una policía, pero una policía norteamericana que reemplazaba la capacidad de policía que pudiera tener el Estado panameño en aquellos momentos. Entonces se creó una colonia dentro del país y había prácticamente dos países tratando inútilmente de convivir en un mismo territorio. Y los gobernantes panameños comienzan una lucha tenaz, por supuesto.
no era una lucha que en ese tiempo podía entrar al fondo de la cuestión de las relaciones entre los dos países por razones del canal, que era la soberanía de Panamá, sino que se expresa a base de reclamaciones fundamentalmente de carácter económico. En 1904 se logra que se celebre el convenio TAF. De acuerdo con este convenio, las importaciones de bienes hacia la zona del canal de Panamá que se creó debían ser exclusivamente para necesidades del canal, de las instalaciones militares que se construyeron y de los residentes en esa zona. Antes del convenio TAF de 1904, las autoridades norteamericanas hacían importación de bienes según su libre albedrío y de acuerdo con su propia discreción. Y eso afectaba al comercio panameño, por supuesto que el comercio panameño, que había tenido la ilusión de ver el canal como una tabla de salvación histórica para sus actividades comerciales, resulta que se encuentra con el desengaño de que los Estados Unidos prácticamente estaban sustituyendo la economía panameña y no permitían el desarrollo de la iniciativa de los empresarios nacionales. Ahora, Ahumada, pero el canal de Panamá, todo el movimiento de construcción, de terminación de la obra, el establecimiento de la colonia, redundó en beneficio de la nueva república. Hombre, la verdad es que la construcción del canal impulsó el crecimiento de Panamá. Produjo una circunstancia nueva, y es que Panamá tenía la posición geográfica, tiene la posición geográfica. Esa posición geográfica está formada por su carácter sísmico, con capacidad para acercar dos océanos, el régimen de lluvias que hay en Panamá y la posición geográfica propiamente dicha, en las coordenadas. Pero no es lo mismo posición geográfica sin canal que posición geográfica con canal. Correcto. Y desde luego la posición geográfica con canal implica mayores beneficios y gran desarrollo económico para el país. Por eso es que con respecto al vecindario, Panamá desde el principio del siglo logró un nivel y una condición económica mucho, no tanto mucho, pero más holgada que el resto de los países de la región, que todavía basaban su economía en factores de subsistencia. Claro. Así es que, en efecto, el canal, desde el punto de vista económico, sí fue importante. Y esta es la contradicción. Don Olimpo, un factor que es de carácter positivo y que ejerce un efecto de bonanza en el país, al mismo tiempo genera reclamos, claro, y genera luchas, y la clase panameña comenzó desde 1903 a luchar. Usted me preguntaba por la forma de lucha. Mire, en el año 36 se logró otro tratado con los Estados Unidos. Ese tratado lo firmaron los presidentes Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos y Arnoldo Arias de Panamá, y se logró que el derecho que tenían los Estados Unidos de intervenir en las ciudades de Panamá y Colón cuando consideraban que el orden público había sido alterado, para restablecer el orden público, Estados Unidos renunció a ese derecho mediante el Tratado de 1936, y esa fue una gran conquista por parte de Panamá, aparte de que hubo otros beneficios de carácter económico. En 1942 se celebraron entre Panamá y Estados Unidos los 12 puntos
Y en esos 12 puntos hay una doble concesión. Panamá le concede a Estados Unidos 35.000 hectáreas de tierra en el territorio nacional para que Estados Unidos pueda construir 131 bases militares. Acuérdense, estamos hablando de 1942, plena Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo se comprometen a construir o un puente o un túnel que pueda comunicar la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón con el resto del territorio nacional, que por razón de que el país había quedado dividido por la zanja canalera. Y los Estados Unidos se comprometen a construir o puentes o túnel. Y esa fue una gran conquista. El gran problema fue que se demoraron 20 años, hasta 1962, para cumplir el compromiso que había sido firmado y que fue el Puente de las Américas. Correcto. Que nosotros de la universidad salimos con nuestro gran cartelón diciendo Puente de las Américas sí, y Puente Ferry Thatcher o Ferry Thatcher Bridge no, porque los Estados Unidos querían ponerle a ese puente Ferry Thatcher, y la ciudadanía panameña, o una parte de la ciudadanía panameña, dividida por lo que nosotros los estudiantes universitarios considerábamos correcto era que se llamara Puente de las Américas. Y nosotros irrumpimos en la ceremonia, en los actos, nosotros irrumpimos en los actos, fuimos debidamente reprimidos, pero pusimos la pica en Flandes y consideramos que habíamos representado bien a la nación panameña. Oye, Ahumada, desgraciadamente, como tú sabes, estos tiempos son rápidos y se acaban. Estamos a punto de culminar. Te quería preguntar lo siguiente. Bueno, todas las luchas que tú estás señalando, más la lucha del 9 de enero donde tú participaste, y todas las reclamaciones que se vinieron haciendo durante el siglo XX, culminaron en el Tratado del 77, que tú tuviste pues ese privilegio de participar en esas negociaciones. Ya tenemos el canal, las bases militares no existen, la colonia norteamericana fue desmantelada, somos los administradores del canal y de la riqueza del canal. ¿Cuáles son, a tu manera de ver, los deberes que hoy la sociedad panameña, su juventud, la gente adulta, debemos tener en este momento para desarrollar esas potencialidades de aquella larga lucha y de aquellos largos sueños? En primer lugar, en efecto, sí, el 9 de enero de 1964 fue una fecha que impuso la condición en la conciencia colectiva de que ya no se podía seguir negociando solo para cuestiones económicas o cuestiones importantes pero que no iban a la esencia. Y por eso el 9 de enero tiene la trascendencia de que hizo énfasis en el tema de la soberanía. Eso se concretó en el Tratado de 1977, en la concertación del 77 el 7 de septiembre, con la decisión de Jimmy Carter y Omar Torrijos. Queda entonces Panamá desde el 31 de diciembre del año 99 administrando el canal. Pero la juventud sí tiene una responsabilidad. Uno, pensar en el tema, estudiar el tema, compenetrarse y profundizar en el tema. Y dos, insistir en que la sociedad panameña tiene el compromiso, toda la sociedad, independientemente de las clases sociales que la componen, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres, mujeres, el compromiso de ponerse de acuerdo sobre qué se debe hacer con los resultados que Panamá está obteniendo
del hecho de que ahora le toca administrar el canal de Panamá, resultados que son mejores cuantitativamente que la de los Estados Unidos, y ese compromiso de ver qué se hace con los recursos que produce el canal es un compromiso permanente y no va a dejar de existir hasta que haya un acuerdo final. Ahumada, entonces ese sería la mejor forma que tiene el estudiantado y el pueblo panameño de celebrar el 3 de noviembre y todas las fiestas del mes de noviembre, como decimos nosotros, en el mes de la patria. Exacto, en este mes de la patria, pensar en el tema, entusiasmarse con el tema, saber que hay antecedentes históricos, que no estamos en este momento porque hubo un golpe de suerte. El canal lo maneja Panamá, pero producto de luchas de distintas generaciones, y a esta generación entonces le toca decidir qué es lo que se va a hacer en el futuro. Ya las generaciones anteriores ya pelearon, ya cumplimos. Sí. Ahora le toca a las actuales. Estimados amigos de toda la República, amigos de Osana Visión, este es un programa especial que por una gran deferencia de la administración de esta televisora nos ha permitido hoy entrevistar a dos grandes panameños, el doctor Álvaro Menéndez Franco y el doctor Adolfo Ahumada, panameños de lucha, panameños de ideas, que también han hecho posible esa entrada al canal de Panamá, en donde todos esperamos que tanto la República como el canal de Panamá se fortalezca en los próximos años con el concurso de todos nosotros. Pasen ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.